Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche vamos a encomendar este programa y sus oyentes a Nuestra Señora de la Chapelle, cuya festividad se celebra cada 16 de junio. Y vamos a conocer historias de conversión que nos animarán a potenciar de sentido la nuestra. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará a la solemnidad del Corpus Christi. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la solemnidad del Corpus Christi da testimonio público de nuestra fe. Al acabar el programa, la orientación del sentido a la contemplación del misterio de nuestra fe nos habrá acercado un poco más a descubrir cada día que no estamos solos. Y saludamos a nuestro equipo, a Begoña Bas, Fran Juárez, Alba Rodríguez y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, esta la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada mes de María nos encomendamos a Nuestra Señora de la Chapelle, cuya festividad se celebra cada 16 de junio. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Juan Sánchez Requena, que nos dará su testimonio de cómo el Reiki y la nueva era los sepultaron en la mentira y la oscuridad, alejándolo de Dios, y cómo, delante del Santísimo Sacramento del altar, se encontró nuevamente con la verdad y la paz. En la sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Devasayam Pillai, el mártir de India que se convirtió del hinduismo, dando testimonio de su fe y proclamando la igualdad de todo el género humano frente al sistema de castas en que había nacido. Y cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos sobre la solemnidad del Corpus Christi. Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora de la Chapelle, cuya festividad se celebra cada 16 de junio. Su imagen se custodia en la ciudad de Aquisgrán, en su catedral. Esta ciudad se encuentra en la confluencia de las fronteras de Alemania, Bélgica y Países Bajos. La UNESCO reconoció el valor histórico y espiritual de este templo en 1978. Ese año lo incorporó entre los primeros lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. La historia de esta catedral está ligada a la figura de Carlomagno. Este emperador había escogido esta ciudad de Aquisgrán como su residencia principal a finales del siglo VIII, porque estaba atraído por las aguas termales que los romanos habían aprovechado allí siglos antes. Carlomagno tenía una gran devoción a la Virgen. Por este motivo ordenó construir
una capilla palatina. De este edificio se convirtió luego en la construcción más destacada del norte de Europa durante 2 siglos. Las obras comenzaron en el año 790 y el propio emperador mandó reunir materiales procedentes de distintos territorios de Europa y concretamente de Italia. Convocó a artesanos especializados. Se diseñó en forma octogonal, porque el octógono simboliza la resurrección y la vida eterna. Inspirado en construcciones de Rávena y de Roma, Carlomagno mandó traer columnas de mármol griego e italiano. Encargó puertas de bronce con aldabones en forma de cabeza de león. Parte de los mosaicos originales que adornaron la cúpula se perdieron con el paso de los siglos, aunque todavía se conserva parte de ellos. En el año 805, el Papa León III consagró el templo. Desde entonces, la catedral se convirtió en escenario de coronaciones imperiales. 37 emperadores alemanes han sido coronados allí. El trono de mármol de Carlomagno todavía se conserva en la galería superior del templo. La catedral atravesó también etapas de destrucción. Durante la Revolución Francesa, con la persecución religiosa, sufrió saqueos y deterioros. Incluso varias de sus columnas fueron retiradas y trasladadas a París. En 1845 comenzó su restauración. Estos trabajos permitieron recuperar gran parte de su antiguo esplendor. Finalmente, ya la catedral es uno de los principales centros de peregrinación de Europa. Allí son especialmente veneradas las reliquias conservadas en su interior. Carlomagno las trajo procedentes de Tierra Santa. Entre ellas, un vestido de la Virgen o el paño de decapitación de San Juan Bautista. También se guarda un relicario de oro y piedras preciosas donado por el emperador Federico Barbarroja en el siglo XII. Desde la Edad Media se exponen al público estas reliquias cada 7 años. La última exhibición pública se realizó en 2023. Uno de los episodios más conocidos de la historia de esta catedral fue la apertura de la tumba de Carlomagno. El emperador murió en el año 814, siendo enterrado allí. Según la tradición medieval, el emperador Otón III ordenó abrir la tumba de Carlomagno en el año 1000. El cuerpo de Carlomagno apareció sentado en su trono, vestido con sus insignias imperiales, con una espada a su lado, corona y los evangelios sobre sus rodillas. Con el paso de los siglos, la catedral incorporó nuevas estructuras. La más importante es el coro gótico terminado en 1413. Son famosas sus enormes vidrieras. Incluso al templo muchos lo llaman el invernadero de Aquisgrán, porque la luz filtrada por sus ventanales es impactante. La oración con la que esta noche vamos a encomendar este programa y a sus oyentes a nuestra Madre es de un famoso canto y oración mariana tradicional alemana del siglo XVII. Dice así un extracto de ella: María, extiende tu manto, haz de él un refugio y escudo para nosotros. Déjanos estar seguros bajo él, hasta que todas las tormentas hayan pasado. Oh Madre de Misericordia, extiende tu manto sobre nosotros. Guárdanos a todos bien bajo él, en todo tiempo y ante todo peligro. Amén. Esta noche con nosotros Juan Sánchez Requena. Él es un hombre de 68 años, casado, padre de 2 hijos, laico cisterciense en el Monasterio de La Palma, participa en Proyecto Amor Conyugal,
dirige un grupo de estudio orante de la Biblia en la parroquia San Fulgencio y dirige para la acogida y acompañamiento a Cáritas en esa misma parroquia. Ha sido militar suboficial de la Armada. Buenas noches, Juan. Encantada de saludarte. Buenas noches, Bárbara. Encantada de saludarte a ti y a todos los oyentes. Naces en Cartagena, no sé si lo he dicho en la presentación, eres cartagenero y de pequeño vives en Escombreras y allí, desde muy chico, vives la fe. Pues sí, allí estuve viviendo la fe hasta los 17 años aproximadamente que entré en la Armada. Era monaguillo, estuve allí pues siempre dentro de la iglesia. También estuve estudiando en el colegio de La Salle, los hermanos de La Salle, con lo cual la religiosidad estaba siempre presente en mí. Hasta que entré en la Armada y ahí ya me desprendí un poquito por aquello de la juventud, verte fuera de casa con un poco de dinero y que andabas por ahí, por muchos sitios a la vez. Esos sitios de juventud, que he oído algo de el rock and roll, la fiesta, etcétera. Y ¿cómo vives esa etapa un poquito así más de fiesta, por decirlo así? ¿Y qué cambios se producen en ti cuando conoces a tu esposa? Bueno, pues yo estaba siempre de fiesta hasta el punto de que el sueldo me llegaba, igual que ahora, hasta el día 15, día 20. A partir de ahí se hace muy cuesta arriba, ¿no? Cuando conocí a mi esposa la cosa cambió mucho. Yo estaba bastante alejado de la iglesia, pero llega el momento que si quería estar con ella de novio, pues ella iba a misa con sus padres y para verla pues tuve que volver a entrar, ¿no? Desde ese momento, pues hicimos también unos cursillos prematrimoniales preciosos, duraron más de 3 meses, lo cual terminamos encantados. Y ya una vez después de la boda, pues volví a alejarme, pues fuimos destinados a Ferrol y allí pues era más complicado llevar la religiosidad que llevábamos, esa vida religiosa, ¿no? Muy pronto, en este tiempo ya posterior, adulto, ocurre una circunstancia en tu vida, como es dejar de fumar, ¿no? Que es algo positivo, pero sin embargo, a partir de ese acontecimiento, vas a empezar a indagar primero en la naturopatía y luego en otras cosas que ya nos contarás tú, y te va a llevar a un punto que va a ser verdaderamente dramático, si me permites la expresión. ¿Cómo empieza todo esto? Pues mira, todo empezó, yo estaba en aquel momento, era dotación de vuelo en helicópteros de la 5ª Escuadrilla y fumaba pues como un carretero, fumaba muchísimo. Pero hubo una circunstancia que fue un partido de tenis, que lo perdí y no tenía que haberlo perdido porque el otro corría más que yo, parecía una pared. Decidí dejar de fumar. Entonces cogí una bronquitis espástica y para solucionar aquello lo único que tenía eran corticoides y algunos otros medicamentos muy fuertes que no me permitían seguir volando. Entonces decidí pues dejar todo aquello y empezar a buscar dentro de la naturopatía medicina natural. Eso no tiene nada que ver con todo el resto. Sant Hildegarda era y sigue siendo de cabecera de muchos naturópatas, sobre todo cristianos, pero la naturopatía se empieza a mezclar con muchas cosas en aquellos tiempos. Y empecé a escuchar, pues asuntos como era acupuntura, reiki, que fue donde al final caí. Y ahí empiezan a suceder muchas cosas, ¿no? Empecé con la naturopatía hasta el punto que tenía una consulta. En esa consulta, pues yo tenía bastantes resultados. Pero cuando empecé con el Reiki me di cuenta de que los resultados eran más potentes. Ese fue el gran problema. Yendo cronológicamente hasta llegar a esos puntos del Reiki que van por distintos niveles que tú nos explicarás, empiezas un poco con la kinesiología holística. Yo te quería preguntar en qué consiste esto. Bueno, pues consiste en dar unos movimientos al cuerpo para que te dé unas respuestas que, realmente no sabemos muy bien de dónde vienen, pero sí está todo eso dentro de la nueva era, con lo cual, pues muy bueno no era. Con esta kinesiología después descubrí también lo que es acupuntura, que también es pinchar en la cabeza del dragón. Estamos metiendo en medicina china, con lo cual tampoco viene de Dios, porque estamos hablando de dragones, el dragón ya sabemos a lo que se refiere, ¿no? En medio yo estuve también tonteando con muchísimas otras técnicas. Todos los veranos reservaba por lo menos una semana de mis vacaciones, se la quitaba a mi familia, para hacer alguna técnica que no conocía. Con algunas las deseché y otras, las fui implementando en mi consulta.
tenía bastante éxito y eso fue uno de los mayores problemas. Te quiero preguntar, Juan, que seguiremos avanzando más, ¿qué tiene todo esto que a la gente le atrae tanto, ¿no? Porque es verdad que este tipo de consultas, este tipo de esperanzas que se generan, no es exactamente qué mueve en el corazón, en la psicología, de la persona que se acerca y a veces con una fe ciega a este tipo de prácticas. Bueno, pues como estamos en la sociedad de lo inmediato, lo primero que vas buscando es algo que a ti te haga sentir bien. Ese algo que te hace sentir bien muchas veces coge una parte de religiosidad de otra cosa que no es la fe católica, ¿no? Y atrae porque precisamente cuando uno empieza a dejar de creer en Dios, es capaz de creer en cualquier cosa. Eso te va llevando cada vez a unos vacíos más profundos, porque dentro de ti sabes que hay algo que no está bien y te va, bueno, pues como ese león rugiente que va rompiéndote todas las vísceras y todo el corazón por dentro. Y en mi caso pues fue así, yo fui buscando una técnica para ir aplacando eso y estaba buscando donde no debía. Porque efectivamente, cuando empiezas con este caso con el Reiki, al principio sientes como que estás más tranquilo, o sea, es como que tiene un efecto que aparentemente es positivo en el caso del Reiki. Efectivamente, con el caso del Reiki lo primero que encuentra es mucha tranquilidad aparente. Hay enfermedades que desaparecen, sobre todo la cuestión de dolores, empiezan a desaparecer, pero eso queda ahí como un germen escondido, porque claro, el demonio no se puede presentar como algo, no te va a presentar el infierno, te tiene que presentar algo muy bonito, que es el engaño que siempre tiene. Luego, en la práctica me di cuenta de que cada vez que os sucedía esto, después, al cabo del tiempo, venía con muchísima más fuerza todos los problemas que estaba tratando de quitar. Pero claro, al principio, pues bueno, los resultados son fantásticos. Alguien que mejoraba con otra terapia en cuestión de 3 semanas, con una sesión de Reiki, ya salía bastante bien. Con lo cual, claro, eso va enganchando. Es lo que va haciendo el demonio siempre. Existe una mejoría, Juan, pero esa mejoría luego se revierte, viene luego un empeoramiento o esa mejoría física se mantiene. No, esa mejoría física se mantiene un tiempo, pero después cuando viene se recrudece muchísimo más. Hasta el punto de que muchas veces pues, lo que se hace es que se van aplacando enfermedades tipo cáncer, vamos a hablar de enfermedades fuertes, pues parece que se ha quitado, pero luego cuando viene vuelve ya con la metástasis hecha. Es algo muy peligroso no tener en cuenta la medicina en una enfermedad tan importante como es el cáncer. Y en cualquier caso preguntarte, para centrar un poco, ¿no? ¿Qué es el Reiki? Bueno, pues el Reiki se define como una canalización de energía por imposición de manos, pero es una llamada a unas energías que no vienen del Espíritu Santo, no vienen de Dios, con lo cual estamos abriendo la puerta perfectamente al demonio. Los exorcistas han corroborado que en más de un exorcismo con personas poseídas que habían estado practicando Reiki, el demonio precisamente se llama Reiki. No es algo banal. Cuando se hacen invocaciones se van invocando a guías espirituales, maestros ascendidos, con lo cual pues pierdes completamente poco a poco la fe. ¿Por qué? Porque te vas creyendo que tú lo puedes hacer todo y entramos en las grandes herejías que siempre están presentes en la nueva era, como es el arrianismo, es el pelagianismo, y bueno, pues también lo que es el sincretismo, ¿no? Al final quedamos pues en esta cosa de que todo es Dios y que yo puedo hacerlo todo por mi cuenta y que Jesucristo pues, fue un maestro ascendido y no, le quitamos la divinidad que realmente tiene el Hijo de Dios. Accedes al primer nivel de Reiki con un maestro de Reiki y te conviertes en medium. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando tú que eres capaz de mediar llamando espíritus, te acabas de convertir en un medium. Estás intercediendo entre espíritus y esa persona. El primer nivel, bueno, pues es un nivel bastante suave porque necesitas la presencia de la persona. Tienes que tener un trato directo. El problema es cuando accedo al segundo nivel. El segundo nivel ya es un nivel que puede hacerlo a distancia. Es decir, no tienen que pedirle permiso a las personas para enviarle esa energía que realmente lo que le están mandando son demonios. Maestros Reiki, guías Reiki, maestros ascendidos o lo que sea, ¿no? Con esa energía.
Y cuando accede al tercer nivel, hay escuelas que lo dividen en 10 porque esto da muchísimo dinero, Bárbara. Esto es tremendo. Un curso de 150 euros es un primer nivel cuando yo lo practicaba. Y ya para maestría yo estuve a punto de gastarme hasta 1 millón de pesetas, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos ahí esta cosa. Cuando te conviertes en maestro, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás capacitando a otros para ser el mismo medio en que eres tú. Estás creando escuela. Y cada uno, bueno, pues ya viene su conciencia también. Yo en mi caso casi todo el dinero que recibía de esto lo destinaba a obras de beneficencia, normalmente lo daba a Cáritas, nada más que no cobraba nada, pero bueno, yo tenía también el riñón cubierto con mi trabajo en la Armada y la consulta. Hablas de este segundo nivel de Reiki, creo que te dan unos símbolos. Me gustaría preguntarte qué símbolos son, en qué consisten y qué peligro tienen. Bueno, el peligro que tienen los símbolos, empieza al final, por la pregunta del final, es que estás haciendo una invocación directamente a espíritus. Los nombres de los símbolos hasta me da miedo y no los voy a decir, para que no salgan en radio y no los conozca mucha gente. Pero bueno, están ahí en Internet e incluso en algunas de las diapositivas que pongo en mis conferencias, ¿no? Estás haciendo una llamada directa a esos guías, a esos espíritus Reiki, y lo estás imponiendo a las personas. Estás haciendo como, al final, lo que es todo, ¿no? Porque la forma de penetración que tiene la nueva era siempre es lo mismo. Primero vamos quitando entidades y al final siempre se queda con unos actos religiosos. La sacralidad no la quitan porque, claro, si no, pierdes todo el sentido de lo que estás haciendo. Es una llamada directa a espíritus y se lo estás poniendo en las manos, en la cabeza y en el cuerpo a la persona que tienes delante que le está haciendo Reiki. ¿Qué puede hacer una persona, escuchándote pienso ahora en la persona, ¿no?, que se encuentra padeciendo esto, que a lo mejor incluso sin ni siquiera saberlo, porque si es posible que te lo hagan a distancia, para defenderse de esto, o cómo puede notar que le está pasando algo, o qué puede hacer alguien que está sometido a Reiki de manera directa o de manera indirecta? Bueno, lo primero es no meterte dentro de la zona donde el perro está amarrado con una cadena. Si yo me mantengo fuera del perro que está con una cadena, el perro no me va a morder. Si entro dentro, pues ya me está mordiendo. Si estoy consciente, me salgo. Si soy inconsciente, lo primero es mantenernos siempre en estado de gracia. El sacramento de la confesión, el arrepentimiento, es una de las cosas que conlleva. El dolor de haber hecho eso que sabes que estaba mal. Y bueno, pues tratar de poner los medios para mantenerte siempre dentro de la fe católica. La confesión, Eucaristía tan frecuente como puedas y la oración, que es fundamental. Bueno, vamos a escuchar una canción que has elegido tú, y no solo la has elegido, sino que la has compuesto. Y después de escucharla te preguntaré por qué la has elegido, por qué escribiste mejor esta letra. Se llama Señor, lléname de ti. Inúndame de amor, lléname de ti. Señor, lléname de ti. Inúndame de amor, lléname de ti. Porque a veces estoy desesperada, descorazonada, lléname de ti, porque solo tú me salvas, solo tú me entiendes, lléname de ti, Señor, lléname de ti, inúndame de amor, lléname de ti.
inúndame de amor, lléname de ti. No me dejes sola, no me dejes ir, lléname de ti. Hazme reflejo de tu amor, que a otros ilumine, lléname de ti. Señor, lléname de ti, inúndame de amor y lléname de ti. Señor, lléname de ti, inúndame de amor y lléname de ti. Seguimos en Busca de Sentido en Radio María. Esta noche con nosotros Juan Sánchez Requena. Acabamos de escuchar una canción escrita por él. Se llama Señor, lléname de ti. Cuéntanos. Bueno, es una canción que surgió en uno de los grandes combates espirituales que he tenido. Fue un gran rebote que yo no quería dejar que el Espíritu Santo actuara en mi vida en aquellos momentos. Entonces, bueno, pues surgió que me estaba rezando precisamente en el sagrario para ver quería librarme. Yo exigiéndole al Señor lo que tenía que hacer en vez de hacerlo yo. Y él me echó del sagrario así directamente, me empezó a rebotarme todas las palabras que vienen en la canción en la cabeza. Tuve que salir al coche, llevaba un cuaderno allí, la escribí, terminé de escribirla precisamente rezando el rosario en la parroquia. Y a pesar de que no era muy ducho en la guitarra, bueno, sigo siendo fatal tocando la guitarra, pues cuando llegué a casa los acordes salieron solos. Pero la que acabáis de escuchar esta noche, pues yo se lo di al profesor que tenía de guitarra, un gran músico, y él le dio unos retoques y al final montó una orquesta solo. También elegí a Silvia Veselska, que es la que canta, una chica que tiene una voz muy dulce. Sin embargo, el día que se hizo la canción, que se grabó, decía que no le gustaba porque estaba resfriada, pero a mí me encantó cómo quedó y ahí ha quedado. Así la hemos publicado. Una canción preciosa, y retomo lo que hablábamos al escucharla anteriormente. Hablábamos de esa necesidad de estar protegidos con los sacramentos ante estas situaciones, y yo quiero preguntarte si te has encontrado con personas o cómo ves cuando a alguien ya se le ha abierto esa puerta, por llamarlo de alguna forma, porque ha sido sometida a Reiki de manera voluntaria o no sé si involuntaria, y me pierdo un poquito. ¿Esta puerta hace que esa persona tenga más dificultades para estar bien? Bueno, lo primero es que no puede estar bien tanto en cuanto sabe que lo que está haciendo, y aunque sea inconscientemente, le está corroyendo por dentro. Voy a contar un caso de un acompañamiento que tuvimos en la diócesis donde estaba anteriormente, en la diócesis de Jerez. Era una chica que, bueno, estaba muy mal, había cosas que se le caían en casa y en el trabajo donde tenía, puertas que se abrían y cerraban, era un desastre aquello. Le estuvimos acompañando para que saliera del Reiki, mejoró tanto su forma física y todo esto desapareció. Pero le daba mucho dinero. Y al final, como en el Evangelio, llévate cuidado, no vaya a ser que te ocurra algo peor. Cortó totalmente tanto conmigo como con mi ahijada, que era la que me acompañaba, y con el sacerdote que nos llevaba también de la mano para hacer estos acompañamientos. Y al final, bueno, pues sé que su vida ha sido un verdadero desastre, lo sigue siendo, y no sé cómo estará actualmente. Pero siempre viene dando muy fuerte el demonio. Cuando te coge no quiere perderte nunca. En el momento que pierdes la gracia, ya vienen los males. Precisamente te quería preguntar por estos maestros, por estos guías que ya están en su tercer nivel, estas personas a las que tú has conocido, que están ya en ese top, ¿no?, del Reiki. ¿Cómo es su vida, ¿no? Quiero decir, ¿son aparentemente felices? ¿Cómo viven? Bueno, aparentemente son felices
hasta que algo no les cuadra mucho y entonces son más irascibles que cualquiera de nosotros. Muchos de ellos terminaron bastante mal, enfermedades muy dolorosas, y eran del grupo de donde yo estuve metido. Ellos hicieron una fundación que yo no quise tomar parte nunca, pero sí les di los manuales que tenía yo y bueno, ellos estaban haciendo además yoga a la vez que Reiki, con lo cual era pues la puerta abierta muchísimo más. Hay un libro fantástico de don Javier Luzón, Las 6 puertas del enemigo, donde se narran algunos casos de estos y por qué cuando se abre una puerta entra el demonio y algunas veces para quedarse. Entras al tercer nivel de Reiki, buscas la maestría, llegas a ese punto. ¿Qué llegas a hacer estando en ese nivel? Bueno, pues convertirme en un gran egoísta, porque en el momento que entré en el tercer nivel, pues resulta que me ofrecí precisamente a estos alumnos míos para ir haciendo pues cursitos de Reiki. Hubo momentos en que había previsto que fuesen 10 y aparecían 30 personas para iniciarse en primer nivel. En segundo nivel no ocurría otro tanto. La maestría la puse un poquito más de nivel y exigía por lo menos que me acompañaran un tiempo. Pero claro, ¿cómo estaba yo? En lo alto de un pedestal. No podía ser de otra forma. ¿Yo qué eres? Si aquí todo el mundo te rinde casi pleitesía. Pues llegué a iniciar algo más de 1.500 personas. Ahí ya fue cuando perdí la cuenta. Y maestros Reiki, pues también unos cuantos, ¿no? Al final me di cuenta de que eso estaba corroyéndome por dentro. Mi afán de protagonismo era inmenso, pero a la vez yo no estaba contento, no estaba feliz. Tenía algo por dentro de mí que me iba rompiendo a cada instante. Haces Sahaya Yoga y yo quiero preguntarte en concreto qué es esto y por qué es perjudicial. Bueno, Sahaya Yoga viene a ser algo parecido al Reiki, pero ahí fue donde también dejé esta técnica, porque solamente decían que funcionaba si tenía una foto de la fundadora, un ramito de flores, una vela y un incienso, precisamente que lo vendían ellos, a pesar de que esto decían que era totalmente altruista. Pero bueno, ahí estaba. Y me di cuenta que el Sahaya Yoga era ponerme al lado de una persona, ir conduciéndole una meditación para al final quitarle las dolencias que tenía. No me cuadraba a mí, dentro de mi mente analítica también, dentro de la naturopatía, acupuntura y homeopatía, que tampoco es buena la homeopatía ni la acupuntura, ¿no? Pero esa fue. Yo realmente me propusieron también que me quedara allí en toda la región de Cádiz y Málaga, en Andalucía, pero desistí de hacerlo. Comentas que la homeopatía puede ser perjudicial. ¿Puedes contarnos por qué? La homeopatía consiste en coger una gotita de la esencia madre, es decir, por ejemplo, romero, mezclarla con 99 gotas de una mezcla de alcohol y agua, agitarla, ya empezamos a entrar campos vibracionales y energéticos, de ahí saco una gotita, la vuelvo a mezclar con otras 99 y así podemos llegar hasta hacerlo 1000 veces. Con lo cual realmente no hay medicamento ahí, nada más que queda energía. Entonces, ¿de dónde viene la energía esa? Si es curativa, si eso funciona, pues simplemente estamos abriéndole puertas también al demonio para que vaya haciendo cosas. ¿Has llegado a ver en una sesión de Reiki a una señora cambiándole el rostro? Bueno, fue increíble. Era la primera vez que me ocurrió eso. Le cambió la cara igual que luego la he visto en algunos exorcismos y me confirmaron exorcistas de aquello, si no era una posesión, había sido un intento de posesión. La cara se le desfiguró totalmente. Además daba una arcada. Los ojos se le pusieron en blanco. Y cuando terminamos la sesión, que ya había pasado aquello, no se acordaba de nada. Gracias a Dios nunca volví a mi consulta. ¿Comentas que has presenciado algún exorcismo? Sí, precisamente buscando en el caso que he comentado antes de este acompañamiento, estuve aquí en esta diócesis de Cartagena con don Salvador
Y la segunda vez que fui a visitarlo, pues bueno, ocurrió allí, pues después de la Eucaristía, de una posesa que entró en trance y estuve pues como a 2 metros, no asistiéndolo a él, porque él tiene su equipo, pero sí en el grupo de oración que nos quedamos allí para rezar, para evitar aquello. Nos vamos a la luz, dejamos atrás todo esto, haces unos retiros, primero haces Emaús, luego unos ejercicios ignacianos. ¿Cómo te cambia y te alegra el espíritu? ¿Te liberas de todo esto? Bueno, yo estando en todo esto hacía anualmente, una vez al año, iba haciendo unos ejercicios de San Ignacio de fin de semana, retiro de fin de semana. Y en uno de ellos, pues cuando ya estaba bastante mal, me encontré con un director espiritual, un sacerdote del cambio, eso que tenía también un amigo diácono, sigo teniéndolo, que me decía que lo que estaba haciendo que no estaba nada bien. Me dio unos documentos de los obispos americanos y yo casi se los tiré a la cara diciendo que es que no sabían lo que decían. El que no sabía era yo, que estaba en ese pedestal que comenté antes, ¿no? Este sacerdote, yo llevaba la página web de la parroquia en la que estaba y fui a ver que me diera directrices, que acababa de llegar. Y estuvimos hablando como unas 3 horas. De esas 3 horas no hablamos de la página web para nada. Y al final de esa conversación él fue mandándome pues algunos documentos y yo por obediencia empecé a leerlos. Como ya tenía tanto resquemor en mi corazón y tenía también unos ejercicios pendientes, pues era en noviembre, él cambió en septiembre, en noviembre tenía los ejercicios, los dediqué precisamente a eso. Y el Señor me dio por todos lados. Estuve todo el fin de semana, creo que dormí unas 3 horas y media como mucho, en el fin de semana, delante del sagrario, con la Biblia y con una libreta. Ahí me fueron apareciendo citas que me iban diciendo todo lo malo que iba haciendo. Estaba escrito en la Biblia, no me lo invento, en mis conferencias salen muchos de esos pasajes, ¿no?, bíblicos. Bueno, pues ahí me dio ese revolcón, vi la luz y a partir de verla, pues escribí una carta a todos los que había iniciado en Reiki, lo publiqué y está publicada en mi blog. Se lo comenté al director de los ejercicios, creo que se puso primero un poco mosca porque, no le estuve haciendo caso, pero terminamos muy bien. Y a partir de ahí mi vida pues cambió muchísimo. ¿Cómo es posible estar con un pie en la iglesia? Porque tú estabas durante todo este tiempo con esta consulta, con la naturopatía, con el Reiki, con todo esto, y al mismo tiempo pues en tu parroquia. ¿Cómo es posible la mente ser confundida hasta ese extremo? Bueno, pues yo era Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tenía como 2, 3 vidas, porque en el ejército no sabían lo que hacía afuera, en la iglesia no sabían lo que tenía en mi consulta y en mi consulta no sabían que yo estaba en la religión, ¿no? Sinceramente, pues era un estado de interior muy malo lo que tenía, pero con la mente totalmente obnubilada. Hablábamos antes de esa falsa tranquilidad, de ese estado que parece que te proporcionaba el Reiki al principio. Y yo te quiero preguntar, cuando haces Emaús, si encuentras, ¿no?, en esa diferencia en cuanto a la paz del espíritu, si la puedes describir. Bueno, Emaús vino después de mi conversión y yo ya encontré la paz hasta el punto de que ya dejé todas las técnicas que tenía que ver con la nueva era, Reiki, acupuntura, homeopatía, lo dejé. La consulta, claro, empezó a bajarme muchísimo. Hice también Emaús y ahí, pues fue una reafirmar esa fe que tenía y, pues ver que el Señor siempre está conmigo, haga lo que haga, que me perdona siempre y que yo dé el paso que vaya hacia Él. Él me llama. Esa foto de ese Cristo de la Misericordia, ese Sagrado Corazón, con los brazos extendidos y esa mirada tan dulce, pues te deja un estado de paz que realmente no te hace falta otra cosa. Después terminé cerrando hasta la consulta porque digo, ¿para qué? Dedícate a hacer lo que el Señor te está pidiendo, que es dar testimonio y acercar también la luz a las personas que lo necesitan. Bueno, pues para terminar muy brevemente, ¿qué les dirías precisamente a las personas que nos están escuchando, si alguna de ellas ha podido pasar por alguno de estos procesos relacionados con la nueva era o siente que puede estar padeciendo ese influjo de alguna forma o lo ha vivido de manera consciente o inconsciente para salir de ahí?
Bueno, pues para salir de ahí lo primero es convencernos, y convencernos tenemos muchísimos documentos de la Iglesia, desde tiempos remotos, que nos hablan de lo malo que es el atender a otras cosas. Lo segundo es buscarnos un director espiritual, hacer una buena confesión y acercarnos a los sacramentos y el rosario, que es importantísimo. Bueno, pues te he pedido brevedad, me la has regalado. Gracias, porque termina ya nuestro tiempo. Juan Sánchez Requena, por estar con nosotros en Busca de Sentido en Radio María. Muchísimas gracias y Dios os bendiga y la Virgen os guarde. A la luz de un testimonio. El Espíritu de Dios está sobre mí. La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo un encuentro aparentemente casual puede transformar un alma, cómo el testimonio de la fe puede conducir al martirio, y cómo la sangre de los mártires da frutos para toda la cristiandad. Devasayam Pillai nació el 23 de abril de 1712 en Natalam, en el antiguo reino de Travancore, actual estado de Tamil Nadu, al sur de la India, en el seno de una familia de religión hinduista. Perteneció a esta familia hindú de casta noble Nayir. Su nombre original fue Nelankanta Pillai. Este término Pillai identificó durante siglos a familias de alto rango. Su padre fue Nasudevan Nambodiri, sacerdote sivaíta. Su madre, Devaki Amma. De joven, Devasayam recibió formación en la religión hinduista. Después ingresó al servicio del reino de Travancore, trabajó como funcionario del tesorero de Alagua y alcanzó una posición importante dentro de la corte del Maharaja Matandavarda. Durante estos años conoció al militar francés Eustache Benoit Delannoy. Este acontecimiento iba a cambiarle la vida, a transformar por completo su alma y el sentido de su existencia. El oficial europeo había llegado a la India tras los enfrentamientos entre Travancore y las fuerzas holandesas. Se hicieron amigos. Delannoy daba testimonio de su fe. Devasayam Pillai abría el corazón y el oído. Comenzó un periodo de formación religiosa e interiorización en el espíritu. El 14 de mayo de 1785, después de 9 meses de catecumenado, Devasayam recibió el bautismo en la parroquia de la Sagrada Familia de Badakulam. Fue bautizado por un sacerdote jesuita, Giovanni Battista Butari, adoptando el nombre de Lázaro, traducido en tamil y malabar como Devasayam, expresión que significa Dios es mi auxilio. Después de su conversión, también recibió el regalo de la fe su esposa Bhargavi Ammal. Ella adoptó el nombre de Teresa, traducido como Nannapo. El fuego del anuncio del Evangelio abrasó el corazón de Devasayam. Dio testimonio de su fe a familiares, soldados y a personas de las castas inferiores. Como cristiano, predicaba la igualdad de todos ante Dios. Esta actitud provocó rechazo entre sectores de la nobleza y de la corte real, regidos por el sistema de castas. Su vida se centraba en la oración y los sacramentos. Mientras tanto, acudía regularmente a la confesión, a la comunión. Para recibir la Eucaristía recorría largas distancias hasta una iglesia alejada de su casa.
En este contexto, los reyes hindúes estaban radicalmente en contra de que miembros de la nobleza abandonaran la corte y se convirtieran al cristianismo. El carmelita Paulino de San Bartolomé describió esa situación en su obra Viaje a las Indias, publicada en 1796. Dice así un extracto de ella. El rey de Chochen envía cada año una carta al obispo de Varapoli en la cual le prohíbe expresamente que reciba a cualquiera de sus súbditos en la casa de los catecúmenos en ese lugar o bautizarlos. El rey de Travancore amenaza con prisión y muerte a cada noble que quiera dejar su corte para hacerse cristiano. Nilampula, un funcionario de noble familia, fue disparado en Arampalí porque rechazaba abandonar la religión de Jesucristo. En 1787 yo vi a 4 nayiris o nobles sudrís arrojados a prisión porque no apostataban de la Iglesia Católica. Comenzó la persecución contra el converso de Vasayam. Las autoridades lo acusaron falsamente de conspirar con europeos contra el reino. Fue destituido de su cargo. Luego fue arrestado. Permaneció encarcelado y sufrió torturas durante 3 años. Los soldados lo sometieron a castigos públicos. Lo golpeaban diariamente. Frotaban pimienta sobre sus heridas. Lo dejaron bajo el sol durante horas y le dieron agua contaminada. También lo exhibieron montando sobre un búfalo por distintos pueblos. Su cuerpo fue pintado con puntos negros y rojos como se hacía entonces con los criminales. Sin embargo, a pesar de las torturas, él nunca renunció al cristianismo. Continuó proclamando su fe hasta el final. El 14 de enero de 1752 fue llevado a la colina de Katadimalai. Allí varios soldados lo fusilaron. Antes de morir pronunció su última oración. Oh Jesús, no me abandones. Oh amada Madre María, ayúdame. En tus manos encomiendo mi espíritu. Después de la ejecución, su cuerpo fue arrojado sin honores. Pero más tarde sus restos fueron recuperados y trasladados a la Catedral de San Francisco Javier en Kotar, Nagercoil. Los misioneros jesuitas contaron su historia por las regiones de lengua tamil. En Jaffna, en 1776, apareció una obra de poesía folclórica sobre su martirio. El Papa Benedicto XVI lo declaró beato en 2012. El 15 de mayo de 2022, el Papa Francisco lo canonizó en la plaza de San Pedro del Vaticano. El cardenal Veselios Clemis señaló que el nuevo santo representó un ejemplo de fidelidad al Evangelio en medio de las dificultades. Y el jesuita A.X.J. Bosco recordó su trabajo en favor de las castas más humildes. Uno de sus biógrafos, el jesuita Luis Saint-Cyr, escribió: «Era la voluntad de Dios que cuando de Vasayam Pillai completó 40 años desde su nacimiento, 7 años desde su bautismo y 40 días desde que fue apresado por su fe, debía ser liberado de la prisión aquí en la tierra y recibido en las mansiones celestiales». La Lucerna. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al
La solemnidad del Corpus Christi proclama públicamente la fe, es fuente de conversión, permite descubrir al mundo la presencia de Jesucristo vivo y despierta el sentido de la alabanza en el espíritu. Durante la fiesta del Corpus Christi, la adoración ilumina las calles de muchos lugares, anima a seguir a aquel que nos amó hasta el extremo, es testimonio público y reafirma la potencia de la gracia en Dios. Como ha dicho el Papa Benedicto XVI, la fiesta del Corpus Christi constituye una importante cita de fe y de alabanza para toda la comunidad cristiana. Es una fiesta que tuvo su origen en un contexto histórico y cultural determinado. Nació con la finalidad precisa de reafirmar abiertamente la fe del pueblo de Dios en Jesucristo vivo y realmente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Es una fiesta instituida para adorar, alabar y dar públicamente las gracias al Señor. La contemplación del misterio de la fe nos permite abrirnos a descubrir cada día que no estamos solos, a la gratitud por la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. En palabras de Benedicto XVI, la actual solemnidad del Corpus Christi nos invita a contemplar el misterio supremo de nuestra fe, la Santísima Eucaristía, presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento del altar. Un ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la renovación de la fe, participando en la Eucaristía con más veneración. Es una propuesta sencilla y trascendente. Proponernos abrir cada día un poco más el corazón en cada liturgia. Finalizando con el Santo Padre citado, renovemos nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No hay que dar por descontada nuestra fe. Hoy existe el peligro de una secularización que se infiltra incluso dentro de la Iglesia y que puede traducirse en un culto eucarístico formal y vacío, en celebraciones sin la participación del corazón, que se expresa en la veneración y el respeto de la liturgia. Otro ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la interiorización del sentido de la cruz. Pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa, En Busca de Sentido, en este su espacio final, La Lucerna. Gloria al Espíritu, gloria a ti. Gloria. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de A-la-Chapelle, a quien nos hemos encomendado, hemos conversado con Juan Sánchez Requena, quien nos ha dado testimonio de cómo el Reiki y la nueva era los sepultaron a la mentira y a la oscuridad, alejándolo de Dios, y cómo, delante del Santísimo Sacramento del altar, se encontró nuevamente con la verdad y la paz. En nuestra sección A la luz de un testimonio hemos conocido la historia de Devasayan Pillai, el mártir de India que se convirtió del hinduismo, dando testimonio de su fe y proclamando la igualdad de todo el género humano frente al sistema de castas en que había nacido. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres volver a escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien, puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa y nosotros te lo enviamos. Nuestro número 611 770 800. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. A continuación el programa Esta no es una semana cualquiera, que presenta Luis Antequera.
Y nosotros en 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.